Mi esposa se convirtió en una abogada de alto poder y ganó su primer caso importante. Luego, solicitó el divorcio como si fuera un caso más. Firmé todo sin decir una palabra y desaparecí de su vida por completo. Bromeó en su bufete diciendo que finalmente se había deshecho del peso extra. 5 años después, utilizó los registros judiciales para encontrarme y vio cientos de llamadas sin respuesta que me había dejado. Diane ganó su primer caso importante un martes de marzo. Y para el viernes, me había entregado los papeles de divorcio sobre la mesa de un restaurante que había elegido porque la iluminación era buena y el nivel de ruido hacía improbable una escena. Quiero contarles cómo fue esa cena. Pero para entenderlo, necesitan comprender cómo fueron realmente los 8 años anteriores a esa cena. No como ella los describió después a sus colegas, sino como fueron en realidad. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y ella 21. Yo llevaba 2 años trabajando como estimador de estructuras para un contratista general de tamaño mediano en Richmond, Virginia. Ella estaba terminando una certificación de asistente legal y ya hablaba de la facultad de Derecho como algunas personas hablan de un país que siempre han querido visitar. Como si fuera un hecho, solo una cuestión de planificación. Eso me gustaba de ella. Sabía lo que quería. Nos casamos cuando yo tenía 24. Una pequeña ceremonia en el distrito Fan, quizás 60 personas. Encontró su vestido en una tienda de consignación en la calle West Cary y lo arregló ella misma. Yo llevé un traje prestado de mi hermano Jan porque comprar uno parecía un desperdicio cuando cada dólar extra se destinaba al depósito del apartamento. Luego comenzó la facultad de Derecho. Fue aceptada en un programa de Juris Doctor de 3 años en Richmond. No tuvimos que mudarnos, lo que significaba que mi trabajo se mantenía, lo que significaba que yo era el ingreso. Ese era el acuerdo. No negociado, simplemente entendido de la manera en que muchas cosas en un matrimonio se entienden sin que nadie las diga. Ella estudiaría. Yo trabajaría. Cuando ella se estableciera, las cosas se equilibrarían. 8 años de turnos dobles en obras comerciales mientras ella informaba a los socios a las 10 de la noche. 8 años de cenar solo porque su horario de estudio no hacía pausas para comidas que no se consumieran sobre un libro de casos. 8 años de cancelar viajes a la garganta del río New porque la preparación para el examen de abogacía no reconocía los fines de semana. 8 años de absorber su ansiedad sobre el tribunal simulado, las declaraciones, las cuotas de facturación, los socios difíciles, absorber todo eso sin que nunca me preguntaran cómo estaba yo. 8 años de presentar declaraciones de impuestos conjuntas estructuradas en torno a las deducciones de su carrera. Yo había aprendido el sistema. Le ahorraba varios miles al año. Ella no lo sabía. Asumía que los números eran simplemente lo que eran. Nada de esto se sintió como un sacrificio mientras estaba en ello. Cuando crees en el plan y crees en la persona para la que es el plan, simplemente se siente como un martes cualquiera. Yo creía que el edificio finalmente se levantaría y que ambos caminaríamos por él juntos. La semana antes de la cena, algo cambió en ella. Un tono, una textura, una forma de terminar las llamadas telefónicas que era fraccionalmente diferente. Trabajo en una industria donde notar lo que está ligeramente fuera de lugar antes de que se vuelva estructural es la diferencia entre un proyecto que termina a tiempo y uno que no. Lo noté. Llamé a Pete Ayar, mi supervisor en la firma donde había trabajado 6 de esos 8 años, y le pedí casualmente que revisara la estructura de nuestros activos familiares por si alguna vez surgía algo. Pete había pasado por un divorcio. Entendió lo que yo no estaba diciendo del todo. Me devolvió la llamada la tarde siguiente con algunas notas. Las archivé y esperé estar equivocado. No estaba equivocado. Me envió un mensaje de texto el jueves. Quiero celebrarlo como es debido. Brenner pasa el viernes por la noche. Solo nosotros. Compré una camisa nueva de botones. Verde oscuro. Pensé en lo que podríamos pedir. Pensé en si este sería el momento en que ella finalmente exhalara. Ya estaba en la mesa cuando llegué. Agua, no vino. Debería haber interpretado eso. Me senté frente a ella. Llevaba el blazer oscuro que usaba para reuniones importantes. Noté a 2 personas vestidas con atuendo de la firma en una mesa de la esquina cerca de la pared que asintieron a Diane cuando entró.
Les había dedicado una pequeña sonrisa controlada. No cogió su menú. Había un sobre de Manila al lado de su servilleta. Lo miré. Ella me vio mirar. No lo movió. Dijo, necesito que leas esto esta noche. Lo cogí. Petición de disolución de matrimonio. Mi nombre. Su nombre. Un número de caso. Su línea de firma ya firmada. Un sello de notario de hace 3 días. Lo volví a meter en el sobre. Lo dejé junto a mi vaso de agua. Dije, ¿cuánto tiempo llevas con esto preparado? Unas pocas semanas, dijo ella. Asentí. No pregunté por qué. Ella interpretó eso como conmoción. No lo era. Era el tipo específico de reconocimiento que ocurre cuando has sospechado que un muro de carga está comprometido y la inspección lo confirma. No te sorprendes. Estás listo para lidiar con lo que es real. Había preparado lo que iba a decir. Organizado, secuencial, la forma en que abría sus argumentos. Dijo que nuestro matrimonio había cumplido su función durante un periodo formativo. Dijo que necesitaba pasar a este próximo capítulo sin lastre estructural. Dijo que valoraba lo que habíamos construido, pero que la arquitectura de su vida necesitaba cambiar ahora que su carrera había alcanzado una cierta estabilidad. Luego dijo la frase que llevaría conmigo durante los 2 años siguientes. Tú eras la estructura de soporte, Carl. El andamiaje se retira una vez que el edificio está en pie. La miré por un momento. Tomé aliento. Dije, entendido. No se esperaba eso. Pude ver la pequeña recalibración detrás de sus ojos. Esperaba una discusión, algo que pudiera refutar, algo legalista con lo que pudiera trabajar. No lo obtuvo. Llamé la atención del camarero y le pregunté si tenía un bolígrafo. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su camisa. Abrí el sobre y firmé cada página que requería mi firma. Pete me había explicado la estructura 3 días antes, así que sabía lo que había allí desde hacía minutos. Me quedé con el bolígrafo y se lo devolví. Deslicé el sobre la mesa. Felicidades por el caso. ¿Te lo ganaste? Me levanté, dejé suficiente efectivo en la mesa para el agua y el pan sin tocar, y me abroché la chaqueta. Salí de Brenner Pass una fría noche de marzo. Detrás de mí, en la mesa de la esquina, una de las 2 personas con atuendo de la firma me vio irme. No lo supe entonces. Lo descubrí más tarde. 3 días después, estaba en Nashville. La gente pregunta si había planeado la mudanza. La respuesta honesta es que había mantenido mis opciones limpias sin construir una estrategia de salida. Esas son cosas diferentes. Pasé 3 días en Richmond ejecutando una entrega de proyecto. Sin drama, una cosa a la vez. El primer día, llamé al propietario y le informé que rescindiría formalmente el contrato de arrendamiento. El apartamento siempre había estado solo a mi nombre. Cuando lo firmamos 6 años antes, su situación de préstamos estudiantiles la convertía en una solicitante débil y mi reciente bono de proyecto me convertía en uno fuerte. Él lo anotó. Necesitaría informar a la inquilina restante sobre la necesidad de volver a solicitar. Ese era su proceso. Llamé a la compañía de electricidad, la compañía de gas, el proveedor de Internet. Las 3 cuentas estaban a mi nombre. Transferí mi servicio a una nueva dirección de Nashville y solicité la cancelación en Richmond. Llamé a mi compañía de seguros de automóviles y actualicé mi dirección. El Volvo estaba a nombre de Diane, pero había estado cubierta como un vehículo adicional bajo una póliza que yo gestionaba y pagaba desde mi cuenta personal, no la conjunta. Cuando me aparté de ese acuerdo, su situación de cobertura se convirtió en un asunto que ella debía resolver en un plazo de 31 días. Fui al banco, cerré la cuenta corriente conjunta, moví mi mitad a una cuenta de cooperativa de crédito que ya había abierto en Tennessee, dejé su mitad como un cheque bancario en la encimera de la cocina junto con la llave del apartamento. Sin nota. Una nota habría sido una actuación. El segundo día fue logística. Cargué mi camioneta con todo lo que era mío en un sentido significativo. Ropa. Mis herramientas, que vivían en un gabinete de acero que ella siempre había llamado, tu cuarto,
con un tono que sugería que era una concesión. Las herramientas de motocicleta de mi abuelo. Viejas llaves de tuercas desgastadas por el uso en la empuñadura. Una pistola estroboscópica que él había usado durante años. Una caja de herramientas de metal que todavía olía débilmente a aceite y gasolina. Viajó en la parte trasera de la camioneta envuelta en mantas de mudanza. Él había pasado sus fines de semana devolviendo la vida a viejas motos y algo de eso se quedó conmigo. Mi equipo de pesca con mosca llevaba 3 años sin tocarse en el armario del pasillo. Mi equipación de ciclismo nunca salió de las bolsas de lona desde la última mudanza. Siempre apartada por algo que parecía más inmediato. Le dejé los muebles que habíamos comprado juntos. El tercer día, conduje hacia el sur. Elegí Nashville porque un antiguo supervisor de obra llamado Gary Hendricks llevaba 2 años diciendo que el mercado de la construcción comercial allí estaba activo y en crecimiento. También lo elegí porque no tenía historia allí y nadie que conociera a Diane pensaría en buscar. Llamé a Gary desde un área de descanso cerca de Knoxville y le dije que me estaba mudando. Dijo que su oferta de presentarme a su empleador actual todavía estaba abierta. Le dije que estaría allí por la noche. Mientras tanto, de vuelta en Richmond, Diane estaba descubriendo cosas. La electricidad falló primero. Llegó a casa 2 semanas después de que me fuera y nada funcionaba. Asumió que era un disyuntor fundido. Luego revisó la aplicación del proveedor y no encontró ninguna cuenta a su nombre. 3 días sin electricidad, solucionados por teléfono, linterna y comiendo en la oficina. Luego llamó el propietario. Tenía que volver a solicitar el apartamento como inquilina única. Su historial de crédito como individuo era escaso. Siempre habíamos tenido cuentas conjuntas y las compras importantes se habían realizado a través de acuerdos donde mi ingreso sostenía el peso. El propietario exigió un depósito mayor del que habíamos pagado originalmente. El seguro del Volvo caducó un miércoles por la mañana, 31 días después de que actualizara mi póliza. Se enteró durante una parada de tráfico en la Pointe Parkway. No fue multada, pero tuvo que llamar a su aseguradora desde el arcén de la carretera y restablecer la cobertura como titular de una póliza individual a una tarifa un 38% más alta de la que había estado pagando. Más tarde le dijo a un conocido mutuo que fue la llamada telefónica más humillante que había hecho desde que suspendió su primer examen oral. Su primera declaración de impuestos individual resultó en una obligación de 4.100 pesos. No se lo esperaba. La estructura de presentación que yo había gestionado había eliminado casi por completo esa cifra a lo largo de los años. El preparador le explicó la diferencia. No entendió completamente la explicación. Lo pagó. Y estaba la situación del contratista. Su bufete había estado planeando una pequeña renovación en el ala de los asociados. 2 años antes, le había presentado a un contratista de interiores comerciales llamado Bob Kellner, un hombre que le dio a su bufete un presupuesto competitivo porque valoraba la relación de referencia que había llegado a través de mí. Cuando Diane contactó a Bob en abril para finalizar el calendario, su asistente le dijo que estaba completamente reservado hasta el verano. Sin el contexto de la referencia, su bufete era solo otra consulta en su cola. Terminaron con un contratista diferente que superó el presupuesto en un 17% y se retrasó 3 semanas. Esto se mencionó en una reunión de socios. Comencé en Caldwell and Horn Construction 8 días después de llegar a Nashville. Walter O'Day dirigía el departamento de estimaciones con la competencia tranquila que reconocí de inmediato como la auténtica. Sin actuaciones, solo estándares y la expectativa de que los cumplirías. Me entregó 3 proyectos de licitación activos en mi primera semana. Acerté con una precisión de un 3% en la primera presentación. Walter se dio cuenta. Para el tercer mes, ya dirigía mi propia cartera de proyectos. Encontré una pequeña casa de alquiler en East Nashville con un garaje independiente detrás. Nada especial, pero tenía espacio para trabajar y vecinos lo suficientemente lejos como para que no les importara el ruido. Lo primero que mudé fue la caja de herramientas de mi abuelo. Para el sábado por la tarde, tenía el garaje montado, las herramientas dispuestas, un banco de trabajo contra la pared y el cuadro de una vieja moto en un soporte. Se sintió como reclamar algo que era mío de nuevo. La primera moto en la que trabajé en Nashville salió mal. El ralentí era irregular.
La respuesta del acelerador se retrasaba. Llevaba suficiente tiempo alejado de ello como para que mis manos hubieran perdido la sensibilidad para los ajustes. La terminé de todos modos, la saqué a dar un corto paseo y no dejaba de notar cada defecto. Estuvo en el garaje durante una semana mientras la miraba, pensando en dónde me había equivocado. Luego me puse con otra. Esta vez, el motor se asentó en un ralentí limpio y estable. El acelerador respondía exactamente cuando debía. Todo se sentía bien. Le devolví las llaves a un tipo llamado Rudy Ford. Lo había conocido a través de un grupo de motociclistas de los sábados por la mañana que salía hacia el lago Radnor, uno que Gary Hendricks me había recomendado en mi primer mes. Rudy era un topógrafo civil que hablaba de las formas del terreno de la misma manera que yo hablaba de los muros de carga, con la atención específica de alguien que entendía lo que sostenía las cosas. Nos hicimos amigos de la manera en que lo hacen los hombres cuando han rodado juntos el tiempo suficiente en el mismo silencio de la madrugada como para saber de qué está hecha realmente la otra persona. Estaba registrando más de 3.000 metros al año en el lago Radnor al final de mis primeros 12 meses. Había empezado a pescar con mosca en el Caney Ford de nuevo los domingos por la mañana, conduciendo 40 minutos al este hasta donde el agua estaba fría y la corriente exigía suficiente atención como para vaciar todo lo que no pertenecía a ese momento. Dormí sin un radio despertador durante 8 años. El primer sonido de cada mañana había sido la alarma de Diane a las 5:45. Había adaptado mi sueño al suyo sin darme cuenta. En Nashville, mi cuerpo encontró su propio horario en un mes. Me despertaba a las 6:15 la mayoría de los días sin ningún estímulo. Hacía café. Me sentaba en una mesa que restauré de una venta de bienes en Gallatin Avenue y leía las noticias en una cocina que no tenía nada que yo no hubiera puesto allí. Unos 8 meses después de dejar Richmond, recibí una llamada de Carol Spath. Había localizado el número a través de Gary, lo que me dijo que había sido deliberada al respecto. Carol había estado en la promoción de la Facultad de Derecho de Diane, no era una amiga cercana, más bien una conocida de un grupo de estudio que siempre había tenido suficiente inteligencia social para saber la diferencia entre el valor profesional de Diane y el personal. A lo largo de los años, Carol había asistido a un puñado de eventos en nuestro apartamento. Siempre me había caído bien. Tenía un humor seco y nunca hablaba de casos en la cena. Dijo que no sabía si debería contarme algo de esto. Le dije que me lo contara. 6 semanas después de que el divorcio se finalizara, Diane había estado en un happy hour de la firma. Era una pequeña celebración. Su trayectoria hacia la sociedad junior se había anunciado formalmente, promovida por un socio principal llamado Warren Aldrich, que había sido su defensor interno durante 3 años. En algún momento de la noche, de la manera particular en que la gente dice cosas que pretende que se escuchen, Diane había hecho un comentario sobre el reciente divorcio. Lo describió como finalmente deshacerse del peso extra. 2 personas se rieron, 2 no. Una de las 2 que no se rió fue la persona en la mesa de la esquina en Brenner Pass. Una de las 2 personas con atuendo de la firma que me había visto firmar esos papeles sin discutir y marcharme. Esa persona había notado lo que significaba mi compostura y no le había encontrado gracia al chiste. Esa persona se lo contó a Carol. Escuché todo. Cuando terminó, dije, gracias, Carol. También me habló de Aldrich. Había anunciado su jubilación con efecto al final del año fiscal. La trayectoria de sociedad en la que se había colocado a Diane dependía en gran medida de su apoyo. Sin él, estaba reconstruyendo esa credibilidad con un nuevo socio principal que ya tenía una lista completa de asociados compitiendo por su atención. El cronograma que ella había planeado ya no era el cronograma que estaba viviendo. Después de la llamada, salí al garaje y empecé a trabajar en una moto que realmente no lo necesitaba. Ajusté la cadena, revisé los pernos, limpié piezas que ya estaban limpias. Luego simplemente seguí. Movimientos lentos y metódicos, el clic silencioso de las herramientas, el olor a aceite en el aire. A veces no se trata de arreglar nada. A veces solo necesitas tener las manos ocupadas hasta que todo lo de adentro se asiente. El peso extra. Lo dejé a un lado como se deja una pieza de trabajo con la que no estás satisfecho. No para regodearse en ello, sino para recordar que no repetir. Jan, mi hermano,
Bloqueó a Diane cada vez que ella intentó contactarlo y tuvo el buen juicio de decírmelo cuando lo hacía. 3 intentos en el primer mes. Su respuesta cada vez fue una variación de la misma frase. No había estado en contacto conmigo y no iba a ser un intermediario. Dejó de llamar a Jan en el tercer mes y pasó a peteallar en mi antigua firma. Pete escuchó 30 segundos de su explicación, dijo que no había estado en contacto conmigo y que no compartiría información sobre antiguos empleados, y le deseó una buena tarde. Me llamó esa noche. Dijo, tu exesposa te está buscando. Lo sé. ¿Necesitas algo de mí? Justo lo que hiciste. Ese fue el fin del asunto. Pete era un hombre de pocas palabras extra. Tenía mi nuevo número desde la semana en que me mudé. Una de las 3 personas en Richmond en las que confiaba para dárselo. Un contacto en una red profesional de Richmond le dijo a Gary que alguien había publicado en un grupo de construcción comercial pidiendo referencias de estimadores estructurales con los que había trabajado, incluyendo mi nombre. La publicación estaba redactada con cuidado, profesional, plausible, negable. Obtuvo 2 respuestas de personas que dijeron conocer el nombre pero no tener contacto actual. La publicación desapareció después de una semana. Para el 5.º mes, aparentemente había contratado a un investigador de paraderos. Él contactó a Gary directamente, identificándose como un servicio de investigación privado que realizaba una verificación de empleo. Gary dijo que no verificaba empleo para terceros sin una solicitud legal formal y terminó la llamada. Luego me llamó a mí. El investigador de paraderos llegó hasta un código postal de Nashville. No una dirección, no un empleador. Eso se mantuvo durante aproximadamente un año. Luego se puso profesional. Conocí a Holly Reinhardt un jueves por la noche a finales de octubre, 14 meses después de mudarme a Nashville. Rudy había sugerido que paráramos en Más Tacos por favor en MC Ferrin Avenue después de un largo paseo en moto. El tipo de noche en que la luz se había vuelto ámbar sobre los barrios al este del río, y ninguno de los dos estaba listo para irse a casa. Nos sentamos cerca de la entrada y Rudy vio a una mujer que conocía terminando lo que parecía una reunión de trabajo en la mesa de al lado. La saludó con la mano. La otra persona se fue. Le hizo un gesto para que se acercara. Holly Reinhardt era arquitecta paisajista. Dirigía una pequeña firma desde una casa reconvertida en Fatherland Street para 4 personas, incluyéndose a ella. Llevaba 6 años en Nashville, originaria de Ohio, había trabajado un tiempo en una gran firma en Cincinnati antes de decidir que prefería dirigir algo específico que gestionar lo general de otra persona. Rudy nos presentó. Se sentó y me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que calculaba lo que costarían los edificios antes de que existieran. Ella dijo que eso sonaba como discutir con el futuro. Le dije, normalmente ganaba el futuro, pero yo le hacía ceder terreno. Ella se rió. No una risa social, una risa real. El camarero vino. Pidió una bebida. Cuando llegó la cuenta de esa ronda, la miró, identificó su parte y dejó el dinero en efectivo sin mirar en mi dirección. Sin discusión, sin actuación. Había pagado su propia bebida como un simple hecho de su vida. Lo noté y no comenté. Algunas cosas simplemente las archivas. Hablamos durante más de 1 hora sobre la ciudad, sobre su proyecto de vía verde en Shelby Bottoms, sobre el desafío de diseñar algo natural que no parezca diseñado, lo cual dijo que era el 90% de la arquitectura paisajista. Sobre cuánto tiempo llevaba en Nashville. Le dije que necesitaba una ciudad diferente. Ella asintió y no preguntó por qué, lo que me dijo que entendía el tipo de necesidad al que me refería. Rudy se fue en algún momento, citando un compromiso previo. Más tarde sospeché que se había inventado uno. Intercambiamos números a través de él. Me envió un mensaje 4 días después preguntando si quería ver el sitio de Shelby Bottoms. Lo recorrimos un sábado por la mañana mientras ella explicaba lo que estaba diseñando y dónde lo que ella quería y lo que la tierra le decía que necesitaba aún no eran lo mismo. Llevaba un cuaderno y se detuvo 4 veces para dibujar. Hice preguntas. Ella la respondió. Tomamos café en Woodland Street después. Ella pagó el suyo. Yo pagué el mío. Para fin de año,
Pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos y algunas noches de entre semana. Y ninguno de los dos le había puesto un nombre formal a lo que era. Significaba lo que significaba. Era bueno y era real. Estaba en mi escritorio en Calvellan Horn un lunes por la mañana en febrero, 18 meses después de dejar Richmond, cuando Walter llamó al marco de mi puerta. Me dijo que una mujer había llamado a la línea principal esa mañana, afirmando ser mi antigua asesora legal con documentos que requerían mi revisión. Había tomado un mensaje. Me entregó una tarjeta de presentación, su nombre, su bufete, su línea directa. Dije, ella no es mi antigua asesora legal. Es mi exesposa. Walter dijo, pensé que podría ser algo así. No quiero que tenga ninguna información sobre mi horario o mi paradero. Si contacta a la oficina de nuevo, rediríjanla a nuestro departamento legal y anótenlo por escrito. Ya está hecho, dijo. Cogió la tarjeta de vuelta. Sin más preguntas. Así era Walter. Mi teléfono celular sonó 11 veces ese día desde números que no reconocí. El investigador de paraderos, resultó, había hecho más que encontrar un código postal. Los números de teléfono fluyen a través de los mismos corredores de datos que las direcciones, y aparentemente ella había pagado por el paquete completo. Dejé sonar cada una y las conté. No por obsesión, porque los datos precisos son útiles. Esa noche, le envié un mensaje a Rudy. Mi ex puede estar en Nashville. Si se te acerca, no sabes mi dirección. Él respondió. Entendido. ¿Estás bien? Respondí, sí. Intentó contactar la oficina de Calvellan Horn 2 veces más durante las siguientes 2 semanas, cada vez con un encuadre ligeramente diferente, verificación de referencias profesionales, papeleo legal urgente. El equipo de Walter manejó ambas llamadas de la misma manera, anotado, redirigido, registrado. Luego encontró a Rudy. Me llamó un martes por la tarde. Se le había acercado en una cafetería cerca de Shelby Park, le había mostrado una foto mía en su teléfono, dijo que estaba tratando de reconectar con su exmarido. Rudy le dijo que conocía a muchos tipos que montaban los sábados por la mañana y que ninguno de sus nombres coincidía. Dijo que parecía que había estado practicando qué decir durante mucho tiempo. Probablemente lo había hecho. Le dije que encontró a mi empleador a través de la base de datos pública de licencias de contratistas de Tennessee. Mi licencia profesional se había transferido a Tennessee cuando me mudé, un registro público que listaba a Calvellan Horn como mi lugar de trabajo registrado. Lo confirmó a través de un gravamen presentado en un proyecto comercial que habíamos completado la primavera anterior, donde mi nombre aparecía como estimador principal de registro. Ambos registros eran públicos. Ella era abogada. Encontrar hilos y tirar de ellos era su trabajo. El primer sábado de octubre, había conducido hasta el lago Radnor con la moto en la caja de la camioneta como siempre hacía, y estaba en el sendero trasero cuando bajé hacia el inicio del sendero de Atter Creek Road. La luz en esa época del año entra baja a través de los árboles, volviéndolo todo ámbar y específico. Había hecho el circuito principal y estaba llegando cuando vi un coche de alquiler en el estacionamiento que no estaba allí cuando había empezado. La reconocí antes de que ella me viera. Abrigo de lana gris marengo, el que compró para reuniones con clientes al aire libre hace 5 años. Estaba de pie junto al coche estudiando el mapa del sendero. No cambié mi trayectoria. Pasé de largo, tomé el sendero lejano durante otra milla y volví, guardé la moto y caminé hacia su coche. Me vio venir a unos 20 pies de distancia. Se enderezó. Dijo, no estaba segura de que te detendrías. Yo tampoco estaba seguro, dije. Se veía diferente en las pequeñas formas que se acumulan. Más delgada. La tensión alrededor de sus ojos que proviene de correr demasiado duro durante demasiado tiempo. Se había cortado el pelo corto, el tipo de corte que te haces cuando has dejado de pensar en cómo se ve y has empezado a pensar en cuánto tiempo lleva. Dijo que necesitaba 10 minutos. Le dije que le daría 5. No me senté ni me apoyé en nada. Me quedé de pie con el peso equilibrado, de la manera en que me paro en una obra, presente, no inquieto, sin fingir paciencia. Un corredor pasó por el otro lado del estacionamiento y no miró. Comenzó con la disculpa.
Era buena en el sentido técnico, organizada, específica, no genérica. Nombró momentos particulares. Nombró la situación del contrato de arrendamiento del apartamento y la factura de impuestos. Dijo que había pasado 2 años entendiendo la brecha entre lo que había asumido y lo que había sido realmente cierto. Dijo que lamentaba las palabras que había usado en la firma, que había oído que me habían llegado. Cuando terminó, dije, te escuché. Esperó. No añadí nada más. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? Dijo que quería saber si había una manera de volver. Dije, ¿volver a qué? Ella dijo, volver a lo que teníamos. ¿A algo? Le di el espacio de una respiración completa antes de responder. Dije, lo que teníamos era a ti avanzando dentro de una estructura que yo mantenía. No quiero construir eso de nuevo. Llevo 2 años construyendo algo para mí y no tiene vacantes. Sé que te llamé andamiaje. Sé que eso estuvo mal. No te equivocaste sobre lo que yo era. Te equivocaste sobre lo que valía. El andamiaje sostiene 30 pisos de acero en su lugar mientras el edificio se levanta. Ordenaste que lo bajaran y te fuiste sin mirar atrás para ver si se caería. ¿Y se cayó? No. Me lo llevé conmigo. Preguntó sobre mi vida. Le hablé de Nashville, el trabajo, el garaje, las motos, los paseos cuando puedo salir de la ciudad. Escuchó de la manera en que siempre podía hacerlo. Cuando decidía que algo merecía su atención. Preguntó si estaba viendo a alguien. Dije que sí. Lo asimiló. No insistió más. Miré la hora. Se acabaron los 5 minutos, Carl. Dije, lo sé. Cargué mi moto en la camioneta y salí del estacionamiento. No miré por el retrovisor. No había terminado. Lo sabía. 2 semanas después, llegué a casa de la oficina un martes por la noche y su coche de alquiler estaba aparcado al otro lado de la calle. Mi vecino Frank, un profesor jubilado que vigila la manzana con la atención discreta de alguien que no tiene a dónde ir y todo el día para anotar cosas, salió a su porche cuando vio entrar mi camioneta y me lanzó una mirada que decía algo está pasando. Entré en mi camino de entrada y no caminé hacia ella. Fui a mi puerta principal, la abrí y me di la vuelta. Puedes entrar por 15 minutos, dije. No con calidez. Información sobre lo que iban a ser los próximos 15 minutos. Cruzó la calle y entró. Vio la casa de la manera en que la gente ve un espacio que está leyendo. La casa estaba organizada sin exhibición. Todo en ella estaba allí porque yo lo había puesto allí. Se sentó frente a mí en la mesa que yo había construido. Presentó su verdadero argumento. Dijo que había cambiado. Que 2 años de dificultades específicas le habían aclarado las cosas, que ahora entendía lo que había descartado y por qué había importado, y creía que podía ofrecer algo diferente. Le hice una pregunta. ¿Qué es diferente ahora? Dijo que tenía menos miedo. Dijo que el miedo había impulsado la decisión en Brenner Pass. Miedo a la dependencia, miedo a necesitar algo que no podía controlar. Había construido toda su carrera hacia la autosuficiencia y el matrimonio se había sentido en los últimos meses como un argumento en contra de ella. Dijo que ahora entendía que había confundido el sentimiento de suficiencia con la realidad de la misma. Dije, pasé 8 años tratando de cerrar esa brecha. Tú decidiste que ese acuerdo tenía una fecha de vencimiento. Dijo, la gente puede cambiar lo que decide. Pueden, pero no puedes cambiar una decisión sobre mí sin preguntarme. Tú tomaste la decisión. Yo la acaté. No estoy disponible para relitigarla. Empezó a decir algo y escuché la forma de la frase antes de que terminara. Sé que te hice sentir como si fueras solo el peso extra. Dije, ella se quedó quieta. No una quietud fingida. La quietud real de alguien que descubre que la información ha viajado más lejos de lo que pensaba. No sabía que yo lo sabía. Pensaba que esa pieza se había quedado dentro de las paredes de ese Happy Hour en Sopkoe Batem. No intentó justificarlo. Dijo, me avergüenzo de eso. Dije, sé que lo estás. Eso no significa que no fuera verdad. Fue lo más verdadero que dijiste sobre cómo me veías.
Miró la mesa. Mi mesa. Lo que sea que estuviera pensando, se lo guardó para sí misma. Preguntó si había alguna versión de esto en la que las cosas volvieran a encontrar su camino hacia algo. Me levanté. Pediste que bajaran el andamiaje. Bajé. Encontré el suelo. El suelo es bueno. Abrí la puerta principal. Caminó hacia ella, se detuvo justo en el umbral y dijo, ¿me perdonarás alguna vez? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es si te entiendo, y sí, te entiendo. Tomaste una decisión racional con un modelo incompleto. No sabías lo que contenía el modelo hasta que desapareció. Esa es una forma difícil de aprender sobre un muro de carga. No te guardo rencor, pero no puedo reconstruirlo. ¿Se fue? Cerré la puerta y me quedé en la entrada por un momento, dejando que la casa se asentara de nuevo en sí misma. El olor a serrín del cuarto al final del pasillo, la luz del atardecer a través de la ventana de la cocina, la mesa. Luego fui a empezar la cena porque Holly venía a las 7 y le había dicho que cocinaría. Le conté todo a Holly 2 días después. Estábamos en mi sofá después de la cena, ambos con libros, y dejé el mío y dije que había algo que debía decirle. Le conté todo. El matrimonio, los 8 años, Brenner Pass, la mudanza, los intentos de contacto, las conversaciones en el lago y en mi mesa, el peso extra. Cuando terminé, hizo 3 preguntas. ¿Está resuelto? Dije, en su mayor parte. Mi abogado enviará una carta formal esta semana. ¿Necesitas algo de mí? No. ¿Todavía la amas? Pensé en eso por un momento completo. No porque estuviera inseguro, sino porque la pregunta merecía una respuesta honesta, y las respuestas honestas a veces necesitan un momento para asegurarse de que no estás confundiendo las cosas. Dije, no. Entiendo quién es, pero la persona que apareció en mi puerta necesitó 2 años de circunstancias difíciles para darse cuenta de lo que había hecho. Esa es información real sobre quién es. No puedo saberlo. Holly dijo, de acuerdo. Cogió su libro. Esa única sílaba, ofrecida sin actuación, en el tono de alguien que ha procesado la información y la ha colocado donde pertenece, me dijo más sobre Holly Reinhardt que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. La carta de mi abogado salió el jueves. Documentaba 47 llamadas a través de múltiples números durante 8 semanas. 2 acercamientos a mi lugar de trabajo con un propósito tergiversado. Un acercamiento a mi residencia, un acercamiento en un lugar público. Solicitaba que toda comunicación futura, si alguna fuera necesaria, pasara a través del abogado. Las llamadas cesaron. Nashville dejó de ver su coche de alquiler. Supe a través de Carol meses después que Diane finalmente se había convertido en socia de su bufete, no en el cronograma que había planeado, pero lo había conseguido. Carol dijo que parecía, de la manera particular en que parecen las personas muy motivadas cuando han logrado aquello por lo que trabajaron, satisfecha, y también ligeramente desconcertada sobre por qué satisfecha no era del todo suficiente. Tomé nota de la información y la dejé ir. Así es como es mi vida ahora, dicho sin rodeos. Me despierto a las 6:15 la mayoría de las mañanas sin alarma. Hago café en una cocina donde nada está allí por accidente. Cada pieza elegida a propósito o traída con una razón. Afuera, el garaje es donde terminó la mayor parte de esa intención. El banco de trabajo recorre la longitud de una pared, marcado y oscurecido por el aceite y el uso. La moto que terminé ese primer invierno en Nashville todavía está cerca de la puerta. Reconstruí el motor durante 3 largos sábados de noviembre, aprendiendo de nuevo su tacto, pieza por pieza. Las herramientas están dispuestas como mi abuelo solía tenerlas. Para cuando terminé con la tercera moto, todo empezó a encajar. El ralentí estable, la sincronización correcta, el tipo de trabajo que no tienes que dudar una vez que te alejas. Monto en el lago Radnor los sábados por la mañana. He registrado más de 6.000 metros desde que me mudé a Nashville. Pesco con mosca en el Caney Fork algunos domingos por la mañana en otoño, donde el agua está fría y la corriente exige el tipo de atención que mantiene todo lo demás a la distancia adecuada. Walter me ascendió a estimador principal hace 14 meses. La promoción vino con una oficina en la esquina,
un equipo de 4 personas capaces y un salario un 31% por encima de lo que ganaba en Richmond. También vino sin ceremonia, que es como prefiero las cosas. La firma de paisajismo de Holly ha crecido a 7 personas. Ganó una importante comisión pública la primavera pasada, un proyecto de vía verde frente al río en la ciudad que tardará 3 años en completarse. Trabaja duro. Su trabajo es bueno. Ahora entiendo lo que significa estar cerca de alguien cuyo trabajo es genuinamente bueno y que no necesita que se lo digan cada semana para seguir creyéndolo. No nos mantenemos juntos bajo la premisa de la necesidad. Nos mantenemos juntos bajo la premisa de la elección. Ella me eligió cuando tenía todas las demás opciones. Yo la elegí cuando entendí lo que realmente requería elegir. Resulta que esa es la única base sobre la que vale la pena construir. Diane obtuvo lo que pidió en el momento en que lo pidió. Un nuevo capítulo, sin peso extra, líneas limpias. Lo que no tuvo en cuenta fue que yo también obtendría lo que merecía. Pasó 2 años buscando el andamiaje que había ordenado bajar. Para cuando lo encontró, ya se había convertido en otra cosa. Una mesa, un gabinete, una casa en East Nashville donde la luz de la mañana entra en el ángulo correcto, y la persona frente a mí en el desayuno pagó su propio café la primera vez que nos conocimos y nunca me ha hecho sentir el sentido contable. No llamas a algo desechable y luego vienes a buscarlo cuando el cálculo cambia. La cosa no espera a ser reclasificada. Y esto es lo que nuestro equipo cree que realmente debería sacar de esto. Quiero ser honesto sobre algo. Diane no es una persona cruel. Es algo más reconocible que eso. Y eso es lo que hace que esta historia impacte tanto. Es una persona que tomó una decisión completamente lógica dentro de un marco completamente roto. Miró su matrimonio y vio una estructura de costo-beneficio. Tenía deudas. Tenía ambición. Hizo los números como lo haría con cualquier caso. ¿Qué necesito? ¿Qué es redundante? ¿Qué corto? Carla pareció como redundante. El problema no es que fuera calculadora. Es que olvidó que estaba calculando sobre un ser humano que le había dado 8 años de su vida basándose en un conjunto de suposiciones completamente diferente. Él pensaba que tenían una sociedad. Ella pensaba que tenía un subsidio. Esas no son la misma cosa. Y cuando se dio cuenta de la diferencia, cuando se apagaron las luces y el propietario llamó y llegó la factura de impuestos, no entendió de repente lo que él valía. Entendió lo que había perdido. Esas tampoco son la misma cosa. Una es sobre él. La otra sigue siendo sobre ella. Lección. Hay una diferencia real entre extrañar lo que alguien te dio y valorar quién es esa persona. Asegúrate de saber cuál de las dos cosas estás sintiendo antes de llamarlo amor.